Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. México se encuentra ante una de las mayores oportunidades de atracción de inversión directa de su historia moderna. El llamado nearshoring parecería ser el gran detonador para potenciar la capacidad y aprovechar los más de 45 acuerdos comerciales, principalmente el libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, dicho fenómeno también plantea riesgos de los que es necesario hablar porque la reubicación de inversiones que vienen de Asia o de Europa requieren de un nuevo y claro diseño de gobernanza que articule un abanico de políticas públicas, y por eso esta noche conversaremos de ello con la maestra Ana Lilia Moreno de México Evalúa. Buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto conversar contigo porque en materia de competencia económica, de regulación, bueno, eres una líder de opinión y justamente, ¿qué está fallando entonces con lo que tanto se ha venido hablando de la relocalización de inversiones? Gracias, doctor. Pues el título es llamativo porque el nearshoring generalmente es una buena noticia. Hemos recibido como país cerca de 17,000 millones de dólares solo en 2022, y lo que va corriendo de este año seguimos atrayendo inversiones, sobre todo en manufactura, en transporte y en servicios. 13 estados de la República son los que están atrayendo el 99% de las inversiones, y de este total la mitad se están yendo a Nuevo León. Entonces es una gran noticia para ese estado, y plantea pues muchas oportunidades para las personas que pueden emplearse, pero también desafíos, y de eso es lo que queremos hablar, puesto que actualmente las inversiones están llegando de manera inercial, de acuerdo a las ventajas que ya existen en distintos polos del país, como es Nuevo León, la Ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez. Sin embargo, si quisiéramos que este fenómeno perdurara, porque así como están llegando las inversiones, también se podrían ir si no encuentran condiciones favorables para permanecer en el largo plazo, pues se tiene que hacer una acción más allá de responder al corto plazo y pensar en la planeación. Y esto implica pues pensar en dotar a las zonas del país que pueden tener potencial, pero que les falta un empujoncito. Por ejemplo, en materia de educación, en materia de infraestructura, mejorar sus regulaciones locales, favorecer procesos competitivos, por ejemplo, a través de las compras públicas que pueden realizar los estados para dotar de infraestructura y de condiciones favorables a la industria y a las personas, porque recordemos que los empleados de las empresas pues también consumen, necesitan servicios, necesitan vivienda, necesitan telecomunicaciones, vías para transportarse, seguridad y también justicia. Entonces, como vemos, México tiene bastante pues camino por andar en estos ámbitos, y de cara al nearshoring, pues sí urge aplicarlo como una política industrial pues general y bien integrada. En ese modelo justamente de diseño de la política industrial, y algo que destacas es justamente la infraestructura. La infraestructura que no solamente tiene que ver con todo lo que has mencionado, sino en tus investigaciones en materia de esos parques industriales que deberían estar listos para recibir empresas medianas o pequeñas, para articularse a través de las redes productivas con las grandotas. ¿Cómo andamos en parques industriales? Así es. México tiene una buena dotación de parques industriales. Existe una red nacional de parques industriales privados, y también el gobierno federal está invirtiendo de manera muy fuerte en el Istmo de Tehuantepec para impulsarlos. Lo que sucede es que la inversión llegó de pronto y la infraestructura que teníamos realmente se agotó, ¿no? La Asociación Mexicana de Parques Industriales
destaca que han crecido más del 100%, ¿no?, la demanda de sus espacios, y actualmente con los espacios disponibles ya nada más hay vacantes aproximadamente un 2.2%. Uf, Se están construyendo parques industriales. Por ejemplo, uno que está ya en espera es Mexicali, puesto que Tijuana ya está saturado. Las empresas ya están haciendo lista de espera de hasta 18 meses para ocuparlos. Y algo que llama la atención en la ruta, en la hoja de ruta de la AMPIP, de esta asociación, es que hay una falta de integración de los mapas de parques industriales privados con los enfoques de regionalización que está aplicando el gobierno federal para impulsar ciertas zonas del país como el Istmo de Tehuantepec. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado el sector privado está invirtiendo y está desarrollando, por el otro lado el público también lo está haciendo, pero no se están integrando. Entonces, si no existe también transparencia en la información, si no existe una integración de las capacidades que tiene tanto el sector privado como el público, entonces los inversionistas se quedan con una mirada corta e incompleta de las oportunidades que tiene el país. Se necesita integrar más. Creo que esa es la palabra sí. clave. Analía, me parece que también como una muestra está, ahora que se anunció hace unos meses, la inversión de Tesla en México, fue evidente el desorden que hay en materia de política pública, porque de repente ahí cuando se cuestionó por parte de Andrés Manuel el que llegara Tesla al Nuevo León, que se fuera al sureste y entraron otros gobernadores ahí de manera muy desordenada a levantar la mano, ¿eso habla de que hay una política pública con orden? Eso habla de que tenemos un caos en las decisiones de ubicación de las inversiones más importantes y es preocupante. Hay tres ejemplos bien recientes. Uno es la desinversión que hizo Iberdrola de sus plantas, de 6 plantas de generación termoeléctrica y una eólica, que fue una negociación pues en la mesa del Palacio Presidencial y no supimos qué fue lo que realmente se negoció, los tiempos, las razones, etcétera. La otra es lo que usted menciona, Tesla, que fue recibida como una gran noticia, pero tampoco supimos bien cómo se tomaron esas decisiones y tampoco supimos de los impactos negativos que pueda tener Tesla en el noreste del país, porque pues siempre hay un lado blanco y un lado negro de las historias. No lo sabemos. Y el otro caso creo que es importante es el de Ferrosur. La semana pasada, eh, cuando se anuncia una ocupación temporal que luego realmente se volvió una expropiación, donde hubo una negociación entre el sector público y privado para pues retirarle la concesión, un tramo de tren a Ferrosur. Sin embargo, la señal que se nos envía es que todo se está llevando a cabo en el Palacio Nacional, sin un orden y sin una estructura, sin una metodología, sin criterios, sin transparencia. Y esto lo único que genera pues es incertidumbre jurídica y genera pérdida de tiempo también Sí. y la posibilidad de que las inversiones vengan pues de manera temporal y se vayan en cuanto encuentren un lugar mejor, más estable, más predecible. A ver, Ana Lilia, en 2018, octubre, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, después otro icónico caso, el de Constellation Brands en Baja California, después la salida de Ford del proyecto de San Luis Potosí. ¿Le incomoda a este régimen la inversión? Yo pienso que sí, en la medida en que representa un desafío, una afrenta a la expansión del sector público. Sí, vivimos una etapa de gobierno pues que le da preferencia a la inversión pública. Sin embargo, el contorno es básicamente el límite que tiene el gobierno en materia presupuestal. Ha tratado de ahorrar en algunos rubros por medio de su austeridad, ha tratado de impulsar la inversión pública, sin embargo no alcanza. Y no hay una mirada sistémica, es decir, de mirar el sistema económico como un conjunto de factores donde todos los actores son importantes, el sector social también es importante. Se han saltado consultas públicas relevantes
en donde los actores deben de opinar y deben de confrontarse las ideas para encontrar puntos de equilibrio y mejores soluciones a los asuntos públicos. Y esto no se está llevando a cabo por una tal vez creencia de que el sector público sabe más que los demás. Entonces, desde mi punto de vista, esto genera pues incomodidades y pérdidas de oportunidad fuertes para el desarrollo. Caray, qué lástima, se nos está yendo el tiempo con la gestión que debiera dar impulso a la inversión. Desde tu ángulo de análisis, ¿cuáles son entonces algunas estrategias que deberían prevalecer para retener y atraer inversión? Pues nosotros desde México Evalúa hemos observado que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial, trae un enfoque desde el sexenio pasado interesante que se llama regionalización funcional, que están usando para el desarrollo del Istmo y que podría hacerse más transparente y someterse más a la discusión pública para poder utilizarla como política pública Claro. para encontrar las ciudades que son potencialmente, ¿no? Oportunas para atraer inversión, pero que tal vez necesitan algunos ajustes, algunas inversiones para que pudieran ser más potentes. A esto se le llaman nodos, ¿no? O impulsores, que de tal manera que la población pudiera contar con la expectativa de poderse emplear y que las inversiones pudieran confiar en llegar a ciudades medianas, ciudades pequeñas que pudieran estar interconectadas con infraestructura para poder evitar la aglomeración, por ejemplo, que en el noreste pues se dé pues una sobresaturación de demanda de agua, de servicios públicos, y en cambio que haya otros lados del país que tuvieran ese potencial. Y también otra de las propuestas que traemos es una que en China se está aprobando, que está bien interesante, que es en términos de transición energética. O sea, cómo las ciudades pueden prepararse para poder descarbonizar sus procesos y a la vez atraer inversiones que promuevan pues la cultura, ¿no? Del transporte público limpio, el consumo de energías limpias, la integración de grupos vulnerables a los procesos productivos, o sea, en un enfoque de sostenibilidad. Creo que es una oportunidad que podríamos usar en México para aprovechar no solamente el nearshoring en términos fiscales o en términos de empleo, sino también en términos energéticos y de cara al futuro para las nuevas generaciones. Claro, pues así de contundente. Por eso recomendamos a nuestra audiencia ingresar al portal de México Evalúa y leer las investigaciones que Ana Lilia Moreno y además otros colegas más se publican en este portal. Muchas felicidades, Ana Lilia. Gracias, doctor, por la oportunidad y el espacio. Un gusto. Muy buenas noches, amiga mía. Buenas noches. En resumen, para aprovechar el potencial que representa el nearshoring y establecer condiciones que garanticen su sostenibilidad, es necesario favorecer gobernanzas sólidas con criterios de inversión claros y órganos de supervisión y auditoría independiente, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Ana Lilia Moreno. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.